Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Café Científico Crimilex, donde abordamos diferentes temáticas en torno a las ciencias de la seguridad, a las ciencias jurídicas y a las ciencias sociales que apoyan temáticas de memoria histórica, seguridad social y derechos humanos. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Soria. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y la colaboración y este intercambio. Y pues déjenme adelantarles que pues es una profesional que con lo poco que conocí de ella y de su trabajo admiro y respeto mucho. Es un trabajo que pocas veces tengo oportunidad de conocer en México y de forma muy cercana. Estuvimos compartiendo algunas sesiones de taller con ella, nos enseñó a proteger nuestros documentos, pero uno de los aprendizajes más significativos que yo tuve y que es la primera pregunta que tendría que hacer es, pues, la importancia de la memoria histórica. Nos enseñaste a recuperar el sentido de la memoria, pero el sentido de la memoria histórica ya más ampliado para nosotras y para nosotros como sociedad. Incluso nos enseñaste a valorar nuestras historias personales, que mucha gente diría, pues yo no he hecho nada importante, o sea, yo por qué significo a la historia de la humanidad o en la historia de la humanidad. Entonces, me gustaría que nos hablaras primero un poco de tu profesión, a grandes rasgos, cómo fue tu formación, por qué te interesó la restauración, y que nos hables un poco de la licenciatura también, porque muchas personas no sabíamos o no sabemos que existen esas profesionalizaciones en México. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Pues antes que nada, me presento, soy licenciada en restauración. Así, el nombre grandísimo, ¿no? Licenciada en conservación y restauración de bienes culturales muebles, egresada de la Facultad del Hábitat. Tengo una maestría en ciencias del hábitat, pero con línea en historia del arte mexicano. Ahora sí, me ha tocado como por cosas del destino terminar en el área de papel. Bueno, decía mi mamá, ¿no? Cuando eras niña, una de las cosas que te ponía para distraerte era tener libros o directorios, así que ahorita las nuevas generaciones a lo mejor no lo identifican tanto, pero le digo que fue mi karma, porque decía que las rompía para relajarme, y que ahora por eso restauro documentos. Entonces, bueno, la vida me ha llevado relativamente al área de papel, ¿sí? En archivos históricos, la biblioteca de la misma universidad. Otra de las áreas también que me ha tocado pues, participar en mi tema de tesis de maestría ha sido en la parte arquitectónica barroca, como el estudio más simbólico tanto del barroco, pero lo iconográfico. Porque esta parte no solamente ver como al inmueble como parte física, sino como un testigo de todo, una parte de la evolución, una parte de la, pues sí, de la sociedad, y como a veces vemos, ¿no? La simbología que representa tanto para la sociedad actual como la de nuestros antepasados. La parte de papel, bueno, creo que a veces en restauración identificamos un poquito más como en los museos. Pintura de caballetes, escultura en los templos, zonas arqueológicas, y no porque papel no sea importante, es una de las partes muy importantes en la carrera, pero lo relacionamos más con archivos, con bibliotecas, y como dices, ¿no? A veces dejamos de el libro y nada más lo metemos a la estantería, pero no es más allá de eso, no solamente es un papel viejo, es un documento antiguo que nos permite entender tanto la sociedad como el documento en sí en la materialidad. Era algo un poquito como lo que veíamos en el curso, o sea, que decimos, es un acta de nacimiento, sí, pero ese acta de nacimiento es parte de tus antepasados. Te permite entender desde el apellido, desde el nombre de tu abuelo, tu mamá, y dices, bueno, es parte de mi esencia, perdón, es parte de mi esencia, es parte de lo que yo soy. Entonces no solamente conservas, pues sí, la acta, conservas parte de tu historia, totalmente. El poder estar en contacto directo con documentos, no sé, en lo particular me emociona, porque no solamente restauras el libro, sino ves toda la historia que él tiene, desde el tipo de tinta, el tipo de letra, el tipo de papel, y después como hacer ya una intervención o una restauración en el documento. Bueno, a mí me apasiona esa parte, o sea, para mí es muy, muy interesante. Pues muchas gracias y quisiera preguntarte, ¿cuál es el sentido que tiene para ti como restauradora? Porque entiendo la perspectiva de las personas que escriben historia, de los historiadores y las historiadoras, pero es muy diferente a trabajar en el ámbito de la restauración. Y lo digo porque recuerdo el trabajo de mi abuelo. Yo sé que para mi abuelo
significaba una parte de retribución sacra, porque él restauraba templos y mucho tiempo trabajó en la Catedral de Aguascalientes. Entonces para él era como retribuirle a Dios, y yo lo entendía así, él lo veía así como todo un oficio dedicado al servicio de Dios. Pero no sé, por ejemplo, qué significaría para ti. Mi abuelo no me hablaba de la memoria histórica, sino de mantener viva la casa de Dios y que se viera bien. Pero ¿qué significaría desde tu perspectiva y tu profesión esa memoria histórica? Bueno, por ejemplo, no sé, te pongo casos, así como vamos un poco a lo de la criminología, ¿no? Me ha tocado como restaurar a veces documentos que tienen cosas como legales, ¿sí? A veces hasta delitos, todo eso, pero de 1800, 1700. Entonces, no sé, es una parte que dices, no somos diferentes a esa época, ¿sabes? El poder obtener información. Ahorita ves TikTok en alguna red social y encuentras información de inmediato. Pero poder entender en esa época cómo cuando estás restaurando un documento no hay fotografías, son dibujos, por ejemplo. Y ese dibujo te da mucha información del arma que se utilizó, no sé, de algún aspecto hasta físico de la persona de la época, cosas así, ¿no? Pero siento que el poner así como el granito de arena de poder recuperar ese documento y saber que después se va a seguir utilizando en generaciones para cosas de investigación, antecedentes históricos, es como decía tu abuelo, es como aportar parte, decir yo formé parte de ese documento, parte de esa historia. En lo personal, no sé, me da como mucha satisfacción. No el decir yo lo restauré, sino el decir yo tuve la oportunidad de poder leer y poder tener ese documento, pero que después ese mismo documento se puede conservar y alguien más lo puede ocupar, lo puede necesitar para diversas cosas. Entonces, yo creo que también el formar parte de pues, esta disciplina y poder tener también accesos a archivos históricos, a bibliotecas, que todo el mundo lo tenemos, pero ver más allá de solamente estanterías, ver más allá de que es todo un trabajo interdisciplinar para poder conservarlo, para poder preservarlo. Entonces, yo creo que es muy gratificante el poder tener ese acceso. Muchas gracias. Y mencionabas justo pues los documentos jurídicos y los casos de crimen que teníamos, y me resonó mucho que decías, vemos cómo no hemos cambiado tanto. O sea, mucho nos enseñaron este discurso en la primaria de los viejitos de hay que estudiar historia para no repetirla y no sé qué, pero ahora ya hay otra, bueno, he conocido ya otras posturas teóricas de la historiografía crítica, por ejemplo, en el que el sentido de revisar el pasado no es, pues vamos a ver el pasado para entender qué hacemos en el futuro, sino tenemos que revisar que lo que hacemos y que eso que llamamos progreso nada más es la réplica del pasado, pero que la actualizamos cambiándoles nombres y apellidos. Entonces, lo que nos toca ahora es reconstruir. En ese sentido, pues me gustaría que nos compartieras un poco ¿qué de esos ecos del pasado, o sea, qué has encontrado en los documentos aquí en San Luis? ¿Qué tenemos de acervo documental histórico en San Luis? Relativo no al crimen, pero ya si lo pensamos en prácticas culturales, ¿qué cosas estamos replicando? ¿Qué cosas te resonaron más cuando estabas revisando los archivos? Porque también los leías. Sí. Y también nos comentabas que los ponías en el contexto histórico para hacer sus descripciones y catalogación correcta. Bueno, por ejemplo, yo creo que ha sido como en restauración de actas, no sé, actas de inicio, ¿no? 1950, 60, o sea, muy más, digamos, contemporáneas, pero no a la actualidad. Entonces, ver la manera en que estaban escritas, o sea, la manera en que se hacían las abreviaciones, a lo mejor a veces se batía un poquito en la parte de lectura, obviamente, ¿no? Por el tipo de letras, pero dices, o sea, esto fue el nacimiento de lo que ahora podemos ir a sacar una acta, ¿sí? Pero la información ahí está, o sea, nada más cambió la manera en que se fueron haciendo las cosas. Pero fue una evolución, no un cambio total. O sea, no es como que antes se ponía de una manera y ahora ya es diferente. No, no es eso. Otro, por ejemplo, no sé, en algunas, ¿qué te puedo decir? ¿Algún ejemplo? Bueno, documentos más como históricos, pero en el sentido de, así como de San Luis Potosí,
cómo nos describe la forma en que está la ciudad, ¿no? A lo mejor de la ubicación de los templos, las casas reales en su época. Y si ahorita lo ves, dices, bueno, una casa real, a lo mejor me voy a Catedral y ubico ¿no? El restaurante de la Virreina, así. Pero después cuando ves esos documentos o te acuerdas que los leíste, te vas como a la parte del pasado. Dices, bueno, o sea, así inició y está igual, o sea, no quitaron el edificio y ya fue otro. No, actualmente evolucionó. Pero si te pones, yo siempre digo, desde lo cotidiano, desde que pasamos todos los días por el mismo lado, con que un día nos pusiéramos a observarlo, entenderíamos muchísimas cosas sin ser historiadores, restauradores, nada. ¿Por qué? Porque está la curiosidad del humano. ¿Por qué si nos paramos enfrente de un templo, por qué tiene esa simbología? Y dices, bueno, a lo mejor tengo esa espinita del por qué. Y eso también nos remonta a irte a un archivo, a investigar, por curiosidad o por algo así. Creo que el poder tener esos documentos y el acceso a ellos, porque todos lo tenemos, creo que eso es como tener el interés, nos permite darnos cuenta que no porque San Luis se fundó en cierta época, el San Luis de ahorita es distinto. Solo evoluciona, pero no cambia. Entonces creo que los documentos te dan esa información, toda esa información. Una vez una persona me llegó a decir que los edificios me hablaban. Y yo le decía, es que ¿cómo me hablan, verdad? O sea, no. Decía, sí, simplemente cuando estás enfrente de él, la placa que te dice el nombre del arquitecto que lo realizó, los años que tienen los edificios, ellos te están dando información. Y el documento es igual. A lo mejor no te habla, pero te dice acta tal, de tal año, documento te dice, bueno, como es esto parte de la descripción, pero él te está diciendo quién soy yo, de qué época fui y para qué serví. Y por qué ahorita es importante que me sigas conservando. Hablamos un poquito como de los libros, ¿no? De la primaria, que a veces nos deshacemos de ellos y ahorita dices con melancolía, ay, ese libro ya no lo tengo, o sea, era bonito por esto. Pero también es parte del libro y parte del sentimiento que tú viviste en esa época. Sí, y justo mencionabas ahorita a la Virreina, que bueno, una de las cosas más impresionantes para mí cuando vi San Luis a conciencia, porque regresé a San Luis después de más de 20 años, y caminé por el centro yo sola, y yo tenía siempre esa conciencia con mis alumnos de decirles, porque me preguntaban, ¿por qué tendremos tantos problemas en la legislación? ¿Por qué vemos que a veces hay algo que se quiere despenalizar, pero luego que no, y todo eso a base de principios morales? Y yo me acuerdo que en ese momento les decía mucho, vean cuál es el discurso de las ciudades mexicanas, es el discurso colonial que persiste. Hay una plaza, que hay gente que le llama Zócalo, otros le llaman Plaza de Armas, y en esa plaza siempre van a ver ustedes a la catedral, después el Palacio Municipal y luego el Palacio de Justicia. Entonces, eso nos habla de que esos son realmente los tres poderes en el Estado mexicano. Es muy difícil romper con esa tradición multisecular, transgeneracional. Y justo si les decía, o sea, cuando ustedes revisan el archivo, los primeros procesos o las primeras ideas jurídicas que teníamos venían del Vaticano. Por eso teníamos una Santa Inquisición o casas de inquisidores. Y podíamos distinguir qué cosa se criminalizaba y cuál otra no. Entonces, yo en ese momento que transitaba la ciudad volví a ver esa estructura. Hay una calle en San Luis que a mí me tomó por sorpresa porque eso me encanta también, que está la placa antigua y la placa nueva, y era la casa anteriormente, la calle del tumulto, y ahora se llama Procesión del Silencio. Entonces para mí fue toda la carga simbólica así, Procesión del Silencio. Luego paso y veo un restaurante que es la Posada del Virrey, y al lado veo la placa que dice, esta era la casa de la Virreina, la única que quedaba en la Nueva España. Y yo jamás me hablaron de la Virreina, y yo creo que a ella le molestaría mucho que su casa se llame Casa del Virrey. Y me gustaría saber, bueno, si en el archivo ¿qué podemos encontrar? Si nos pudieras decir sobre la Virreina, ¿qué más podemos encontrar sobre ese periodo que para mí era desconocido de la historia mexicana? En la escuela nunca me hablaron de una virreina, todos eran los virreyes y el señor Juan O'Donoghue, y a eso se reducía. Bueno, por ejemplo, mira, en el archivo, mi parte de como restauradora siempre era que
no sé, llegan los documentos que las demás áreas pues identifican, ¿no? Más con el deterioro y cosas así. Hay veces que una parte como que desgraciadamente te limita, es como que no puedes estar todo el tiempo como tú buscando la información o este documento es el que yo voy a usar. Más bien es aquí como la emergencia de poder estabilizar nuestro documento. Sé que sí hay demasiada información, tanto en la parte arquitectónica, histórica, la evolución que ha tenido. Creo que una de las cosas también importantes, como decías, ¿no? Siempre es como el virrey. Y cuando dices la virreina es como que te impacta, porque pues simplemente hasta cuando vemos recorridos de las turibús o algo así, no recuerdo bien el nombre, como que es cuando te resuena esa parte. Te digo, acá en las instituciones que yo he podido como participar o estar con ellas, hay información de todo, o sea, arquitectónico, técnico, histórico principalmente, pero bueno, una de las cosas que yo recuerdo así como de los documentos que he llegado como a intervenir, una vez fue lo que era el tema como de esclavos, ¿sabes? Esa parte me resonó mucho porque creo que en lo particular era más como, lo vi en una película, lo vi, escuchaba, ¿no? Pues sí. Pero leerlo, por ejemplo, de cómo era la esclavitud o cómo era de te vendo a tal persona por eso, bueno, es un poquito del tema, ¿verdad? Pero me vino ahorita a la mente eso, de que la historia, los archivos, bibliotecas, todo eso, tiene oro, o sea, oro de historia, oro de información. Cuando yo pude tener ese documento, que es acceso para todos, pero dije, wow, o sea, me impresionó tanto el yo leer algo que te hablaba de esos temas. O sea, y lo tuve que leer rápido porque tenía que restaurar, entonces no podía como detenerme en eso. Pero siento que algo es muy bonito, no ver como la historia o los archivos como algo aburrido. ¿Sabes? Como que es un archivo. Bueno, pues qué creo que, o porque me mandaron de la escuela. Creo que el ir a esos lugares te abre tu mente en todos los sentidos. Te hace el reflexionar quién soy hasta yo. O sea, ¿qué hago aquí? El ver esos documentos y decir, ¿cómo con este documento puedo entender gran parte de mi historia de una época que yo no viví? Pero, o sea, yo en lo personal, híjole, me emociona. No tienes idea cómo es la emoción de ver las tintas, de ver la manera en que están escritos los documentos, y obviamente por mi disciplina, pues el poder restaurarlos, pero después cuando teníamos alguna visita o la gente se acerca a ti, como el que te pregunte, ¿cuál es el documento que más te gustaba restaurar? Y tú, es que es como un artista, ¿no? Puedes decir, amo a todos, a todo me gustó, todo, pero hay cosas que dices, me gusta porque me hizo reflexionar un poco de lo que yo hago, reflexionar un poco de lo que es mi historia y todavía valorar más la historia que forma parte de mi vida. Y sí, justo esa era la pregunta que te iba a hacer también, o sea, ¿cuál había sido el documento que habías intervenido que más te había impactado? O sea, me dijiste de ese de la esclavitud, que a mí también me pasó con uno de, la gente tenía sus esclavos en Zacatecas y los heredaba. ¿Qué otro te impresionó así? Otro que me ha impresionado, a ver, deja pienso de todos los que... Sí. Yo creo que sí ha sido uno como de 1600, pero más bien fue porque era como un censo... No, entonces no era 1600, discúlpame. No recuerdo el año exacto, pero creo que era un censo como de un hospital militar. Entonces estaba padre porque te hablaba como de los médicos que habían estado, la gente que tenía como cierta enfermedad, pero aparte, digo, era como datos que yo vi rápido, pero la letra, o sea, la tipografía que se escribía, o sea, yo decía, es que esto parece una letra de internet, ¿sabes? O sea, era tan perfecta la manera en que estaba hecha y el ver cómo hasta el material resistía ese tipo de tintas, cómo ver cómo el material, no sé, se complementa tanto, es la importancia de la historia, la importancia del material, la importancia de las tintas. No, es un valor que yo decía, no sé, me siento como cuando pasan videos donde los niños sienten que las letras se salen, ¿no? O sea, cuando ven un libro, casi. Pero el ver ese tipo de tipografías es súper impresionante. Otra yo creo que fue como de los inicios también de la ciudad, son como 1600, algo así. Y también ver ese documento y decir, wow, yo tuve ese documento, lo restauré
y me está dando datos de cómo se fundó mi ciudad. O sea, son cosas que que es muy bonito, porque obviamente, tío, todos tienen acceso, pero el tenerlo en tus manos, no, te digo, creo que a veces no puedo explicarlo, o sea, la emoción que siento, y así puede ser. O sea, hace poco me tocó con unas alumnas también, vimos un álbum de Disney, de 1960, Sí. y ver como las estampitas, ¿no? Porque era de Disneylandia, entonces yo decía, wow, es como ahorita los álbumes del mundial. O sea, la emoción de juntar las estampitas y todo. Yo creo que que es, creo que cada documento te puedo hablar historias y emociones de ellos, porque cada uno se lleva algo importante. Muchas gracias. Y otra pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es la importancia, o sea, para que la puedas compartir al público? Además, tenemos esta beta, la memoria histórica, el reflexionar sobre uno mismo o con uno mismo, o encontrarse un antepasado ahí. ¿Qué otra importancia tienen los archivos históricos, por ejemplo, para las funciones públicas o para las políticas públicas actuales? Yo creo que, híjole, es que preservarlo totalmente. O sea, yo no te puedo decir, preservar nada más los documentos de 1600. No, es que cada uno tiene valor, ¿sabes? Y no valor de manera individual, de valor en manera en conjunto. O sea, éramos, como decíamos, ¿no? Mejor en la casa tenemos un librero y tenemos libros que fuimos comprando a través del tiempo. Y tú no vas a decir, este libro es más valioso y pues lo voy a tener aquí. A lo mejor y sí, no digo que no, cada quien tiene criterios distintos. Pero siento que el preservar un archivo es preservar tu historia, en todos los sentidos. Tanto lo histórico, lo social, lo económico, todo, 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 todo. Y si tú tienes un antecedente de lo que fue algo, o de lo que fue antes algo, híjole, el valor que le vas a dar actualmente a las cosas va a ser muy fuerte, porque dicen que no valoras lo que no conoces. Entonces, no es nada más valorar el libro de 1600 o 1500, es valorar ese momento, esa evolución que forma parte de lo que somos actualmente. Entonces, yo creo que, de veras, yo invito a todos a que vayan a los archivos, vayan a las bibliotecas, se acerquen. San Luis tiene muchísimos lugares, muchísimas bibliotecas, hasta una librería, o sea, ir a acercarse y no solamente ver el libro ahí, puesto en la estantería, ver todo, hasta el proceso técnico de la creación de un libro, para que nosotros lo podamos tener en la mano. Y justo con eso, la última pregunta que quiero hacerte son, pues, ¿cuáles serían tus recomendaciones técnicas para evitarle más trabajo extra a las personas que restauren? O sea, para no maltratar documentos, porque yo me encontraba cuando visité los archivos históricos en la Ciudad de México que unos me pedían guantes de vinil, otros me pedían de látex, otros me pedían de nitrilo. Nadie se ponía de acuerdo, yo les decía, pues que no tengo que tener bata, unos me decían que no, otros que sí, Claro. Pero ¿qué sería lo ideal? O sea, si no nos dicen o nomás nos dicen, tráigase nomás guantes, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo debemos prepararnos para visitar un archivo histórico? Bueno, yo creo que principalmente tienes que entender un poquito que aunque sí los archivos, bibliotecas tienen algunas veces mantenimientos constantemente ese tiempo, pero hasta en casa, ¿no? La acumulación de polvo es de todos los días. Entonces yo creo que principalmente como protección de tu ropa, ¿sí? A lo mejor dices, bueno, no va a estar tanto tiempo, ok, no pasa nada, pero antes de los documentos siempre lavarnos las manos, preferencia a lo mejor tener tu cabello no sea agarrado por cualquier cosa, tu ropa a lo mejor una bata o algo, si quieres ir, no es que tengas que cargar la bata totalmente, ¿no? Pero también otra de no hacer como esto con la mano, también de que la saliva, o cuando estamos hablando de un documento, terminemos de manipularlo y volvernos a lavar nuestras manos, porque lo hacemos de agarrarnos la cara, no que el documento esté contaminado, pero al final de cuentas si hay tierra, si hay polvo, y simplemente con que entre a nuestro ojo o algo, puede ser hasta una alergia. Yo creo que otra de las cosas pues también es como el saber no tampoco maltratar como el documento, ¿no? Simplemente a veces hasta cuando se sacan, ya llegan a sacar copias, que los abran tanto, pues lastima lo que es la parte interna, que es, bueno, es otra cosa como más técnica, ¿no? Pero en costuras y todo eso del libro, y de repente dicen, es que ya se rompió, es que ya se tronó. Yo siento que desde la manipulación y el higiene entre nosotros, tanto protección mutua, ¿sabes? Y en casa, pues limpieza es lo más constante, a lo mejor con brochas de pelo suave,
o un plumero, así, una limpieza nada más, no meter trapos con agua, cosas de esa manera. Es una parte que va a ayudar muchísimo a conservar nuestros documentos, nuestros libros también totalmente. Y no usar flashes, ¿no? Sí, nada de eso, ni en los museos. Sí, porque luego la gente se enoja porque le prohíben tomar fotos Sí, con no, flash. todo tiene un porqué, no es como por gusto de la institución, siempre son cosas que nos sirven para preservar el patrimonio que es de todos, o sea, totalmente. Pues muchísimas gracias porque nos acompañaste, porque respondiste mis inquietudes y bueno, no sé si quieres cerrar con algún comentario. Bueno, como les digo, de verdad disfruten, aprovechen, admiren, investiguen, sean curiosos, vayan a los museos, vayan a los archivos históricos, no lo vean solamente como una institución de, ay, no, es para gente investigadora, no, es para todos. En verdad, valoren su patrimonio y conózcanlo. Eso es todo, disfruten todo cuando investiguen y cuando tengan esa curiosidad. Muchísimas gracias. Hombre, ¿de qué a ti? Nos vemos entonces en el siguiente episodio, los esperamos, las esperamos. Muchas gracias. Gracias.